gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo preparo mi panetone de avena y chocolate sin azúcar. Y este es un pan dulce navideño saludable. ¿Por qué saludable? Porque no lleva trigo, no lleva lácteos, no lleva aceite. Es 100% vegetal. No te pierdas esta receta porque te va a encantar. Y para hacer este delicioso panetone de avena con chocolate vamos a usar semillas de lino, las vamos a moler porque siempre es preferible moler las semillas en el momento que las vamos a usar. Y vamos a usar 4 cucharadas de semillas de lino molidas. Primero voy a colocar 2, voy a sumar media taza de agua, el agua natural. Y voy a colocar 2 cucharadas más. Voy a dejar en remojo por entre 20 y 30 minutos aproximadamente. Te cuento que si no tenés semillas de lino, podés usar semillas de chía, la misma cantidad. También vamos a usar bananas, preferentemente bananas maduras, porque este panetone es un panetone sin azúcar. Así que el toque dulce se lo van a dar las bananas. Vamos a hacer un puré y vamos a colocar una taza de puré de banana en un recipiente. Vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharadita de agua de azahar. Las semillas ya están listas. Las vamos a sumar a la preparación. Y te cuento que si no te gusta la banana o no tenés banana, también podés usar manzana. La misma cantidad, manzana rallada en lugar de banana, también sería una taza. Si te está gustando la receta y querés apoyar el canal, no te olvides de dejar un me gusta y compartir la receta con todas aquellas personas que están queriendo cambiar su alimentación, que están queriendo comer más saludable y sin productos de origen animal. Vamos a integrar estos ingredientes y también te cuento que si preferís que el panetone sea un poco más dulce, porque el dulce que va a tener este panetone va a ser el dulce de la banana, podés agregar algún endulzante saludable que uses habitualmente. Puede ser stevia, puede ser azúcar de coco, pueden ser dátiles. Bueno, y ahora vamos a ir agregando de a poco la harina de avena. Si quieres aprender a preparar harina de avena, te voy a dejar el link en la descripción del video donde enseño cómo preparar harina de avena. En total voy a usar 1,5 tazas de harina de avena y ya tenemos casi lista la consistencia. Va a ser una consistencia espesa, no es líquida. Y vamos a sumar el chocolate. Estoy usando un chocolate vegano, chocolate sin leche y sin azúcar. Muchas personas me preguntaron dónde compro el chocolate vegano. Te cuento que a veces lo compro en una chocolatería y en esta oportunidad lo compré en una casa naturista. Así que si querés comprar chocolate vegano, búscalo en chocolaterías o en tiendas naturistas. O también puedes ver por internet. Vamos a agregar el último ingrediente, va a ser una cucharadita de polvo de hornear o la levadura que se usa para hacer bizcochos. Vamos a integrar bien, vamos a hacer estos movimientos así como envolventes. Y vamos a colocar la preparación en el molde. Estoy usando un molde de pan dulce. El tamaño de este molde es como para un pan dulce de medio kilo. Voy a dejar las medidas en la cajita de la descripción. Recuerden que el molde se coloca arriba de una bandeja para horno. Vamos a colocar la preparación
Miren la consistencia que tiene que tener. Si no tenés este molde, podés usar cualquier otro molde. También podés usar el molde para hacer pan. Vamos a decorarlo con unos chocolates por arriba. Si no querés usar chocolate, te cuento que podés usar pasas de uvas o podés usar arándanos en lugar del chocolate. Vamos a cocinarlo. Primero precalenté el horno a 180 grados por 5 minutos. Cuando el horno ya está un poquito caliente, vamos a cocinar por aproximadamente 45 minutos. Mientras se cocina el panettone, les muestro un poquito el paisaje y les presento a Merlín, nuestro hermoso gatito que tiene 3 años, nació acá en la isla y nosotros lo adoptamos. Eran 15 gatitos y Merlín fue el más simpático de los 15. Y el panettone o pan dulce de avena con chocolate sin azúcar ya está listo. No se imaginan el olorcito que hay en la casa. Estamos todos ansiosos por probar este panettone. Lo vamos a dejar enfriar y vamos a cortarle el excedente de papel para que se luzca este delicioso panettone de avena, que no se imaginan lo rico que es, lo delicioso que es este panettone. Tienen que probar esta receta. Lo voy a cortar para que vean cómo quedó por dentro, súper chocolatoso, muy sabroso. No se pierdan de probar esta receta y compartirla con todas las personas que estén queriendo cambiar su alimentación, que estén queriendo comer más saludable y delicioso. Cuando prepares esta receta, contame en los comentarios cómo te quedó. Muchas gracias por asistir al video. Te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otros panes saludables que te van a encantar. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, déjamela en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en la próxima receta.